Hola, hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas? Continuamos trabajando nuestro proyecto número 4 que tiene como tema estamos preparados para enfrentar un desastre natural y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad 2 de esta primera semana. Así que sigamos aprendiendo juntos desde casa. El tema que vamos a aprender el día de hoy con esta actividad se llama ¿Sé cómo actuar antes de un desastre natural? Vamos nosotros a empezar esta actividad y le vamos a pedir a una persona mayor de edad en nuestra familia o que viva con nosotros que nos cuente cómo era antes el clima en el lugar en donde vives. Le vas a realizar las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que ha cambiado el clima? ¿Han vivido o conocido de algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaron? Entonces vamos a escuchar muy atento a las respuestas que nos puede brindar esta persona adulta quien va a compartir respuestas interesantes. Luego de esto, recuerda que es muy importante que escuches atentamente la narración que hace tu familiar. Si no entiendes algo, expon tus inquietudes y pide aclaraciones para que comprendas el mensaje. Recuerda que el tiempo mejor invertido es en el que compartimos en familia con nuestros seres queridos. Ahora le vas a pedir a un familiar que escuche el cuento que vas a leer en voz alta. Este cuento se titula Cuando la naturaleza se enfada, de Isidoro Ballesteros. Si existe en el cuento alguna palabra que no comprendas, pídele a un familiar que te diga lo que significa. Si no la conoce, pueden deducir su significado leyendo las palabras que se encuentran junto a la palabra desconocida, que les darán pistas para descubrir su significado o buscarla en un diccionario. Ahora sí, estamos listos y vamos a empezar la lectura de este cuento. El título es Cuando la naturaleza se enfada. Así que todos muy atentos. Hay veces, dijo el abuelo, que la naturaleza parece como si se enfadara. El mar, que antes era tranquilo, ahora se agita, se pone bravío y las olas chocan contra las rocas de la costa dejando una estela de espuma blanca. Otras veces, una montaña desde las profundidades de la tierra arroja piedras incandescentes y lava a la superficie. En algunas ocasiones, la corteza terrestre se agrieta y todo se mueve. Las casas que están en la superficie se destruyen o se deterioran. ¿Sabes cómo se llaman estos fenómenos de la naturaleza? Sí, respondió su nieto. Cuando sopla muy fuerte el viento sobre el mar, se produce una tempestad. Una montaña que arroja lava es un volcán. Y cuando la tierra tiembla es un terremoto. Bien, dijo el abuelo. Además de esto, se me olvidaba decirte también sobre los daños que producen las lluvias torrenciales cuando se desbordan los ríos. Ahora bien, ¿tú crees que todos estos fenómenos de la naturaleza son inevitables? Pues yo creo que no se pueden evitar. Cierto, es así. Siempre han existido. Sin embargo, el modo de vida actual ha hecho que la naturaleza se enfade y responda al maltrato que le hemos dado. ¿Qué podemos hacer para evitar que la naturaleza se enfade, abuelo? Dejar de arrojar gases contaminantes al aire, como lo hacen las fábricas y los autos. Evitar botar basura y desechos al río y a los mares. Y dejar de talar los árboles de los bosques, porque eso provoca la desertificación del suelo, contestó el abuelo. Entonces tenemos que comprometernos todos a cuidar la naturaleza para que nunca más se enoje, respondió su nieto. Claro que sí, juntos podemos lograrlo. Miren qué historia muy importante y muy parecida a la realidad que actualmente estamos viviendo. Ahora sí, a partir de esta información vamos a desarrollar las siguientes actividades. Vas a observar tu entorno y vas a conversar con tu familia sobre cuáles son los accidentes geográficos. ¿Qué son accidentes geográficos? Recordemos, son lugares naturales como quebradas, montañas, playas, acantilados, entre otros que hay cerca de tu casa. Y vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Qué riesgo podrían correr las personas? ¿Qué deben hacer antes de que ocurra algún desastre natural? Entonces, por ejemplo, aquí, para ayudarte a contestar estas preguntas, en este caso,
yo vivo en un cerro y también cerca de mi cerro existe un río. Entonces, estos son los accidentes geográficos. Ahora sí, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué riesgo podrían correr las personas? Aquí estamos observando algunos de los riesgos. En este caso, todos sabemos que si las casas están en un lugar que no deben ser construidas, puede darse un deslave, como estamos viendo aquí, deslave de tierra. Y asimismo, en el caso del río, puede provocar una inundación. Entonces, ¿qué debemos hacer las personas? Primero, nosotros debemos identificar los riesgos posibles que puedan haber a nuestro alrededor para poder tomar las prevenciones y evitar algún desastre natural. Con esta respuesta vas a realizar lo siguiente. Vamos a continuar trabajando en nuestro rotafolio. Así que el día de hoy vamos a dibujar en la parte frontal de la segunda hoja. Recuerda que el día de ayer estuvimos elaborando la portada donde solamente colocamos el nombre y un dibujo, ¿correcto? Entonces vamos nosotros a darle la vuelta a la hojita para que nos quede la segunda hoja. Entonces, en esta hoja de aquí, nosotros vamos a escribir los accidentes geográficos que hay cerca de tu casa y que podrían ocasionar un desastre natural, como por ejemplo, si existe quizás cerca de tu casa algún mar, río, quebrada, volcanes, etc. Y vas a escribir sus nombres. Entonces aquí yo voy a colocar porque ya estuve compartiendo esa información. En este caso yo les comentaba que el accidente geográfico que hay cerca de mi casa es un cerro y el desastre que puede ocasionar es el siguiente, que son los deslizamientos de tierra. También les comentaba que cerca de mi casa también hay un río y que este a su vez puede provocar inundaciones. Entonces esto tengo que realizar en mi segunda hoja. También lo voy a representar con algún dibujo o alguna imagen. Entonces esto va en la segunda hoja en la parte frontal. Ahora sí, continuemos. En la parte posterior de la misma hoja vas a escribir en cambio las características que lo hacen peligroso. Piensa qué deben hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad de las personas o de tu familia. Entonces le vamos a dar la vuelta, la parte de atrás, a la misma hoja donde escribimos los accidentes geográficos y asimismo los desastres que pueden provocar. Entonces en la misma hoja, en la parte de atrás, voy a escribir primero las características. Y aquí he escrito la siguiente idea. Tanto los deslizamientos de tierra e inundaciones son desastres naturales que pueden provocar grandes pérdidas y daños. Y contestando la pregunta, ¿qué hacer antes de un desastre natural? He colocado 3 ideas importantes. 1. Identificar las zonas de peligros y riesgo. 2. Establecer el trabajo en comunidad y en familias para elaborar planes de emergencia, rutas y puntos de encuentro. Y 3. Preparar y armar una mochila de emergencia con alimentos no perecibles y suministros básicos. Entonces aquí tienen el ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Continuemos. En la parte frontal de la tercera hoja, nosotros vamos a escribir el título. ¿Qué hacer antes? Así que aquí vas a dibujar y vas a colocar el nombre de una acción que debas hacer antes de que suceda un desastre natural. Como por ejemplo, en los casos de sismo, nosotros deberíamos conocer las rutas de evacuación y la zona segura. Yo he colocado lo siguiente. Recuerda, vamos a colocar el título. ¿Qué hacer antes? Y he colocado aquí la imagen y asimismo la frase. Preparar nuestro plan y rutas de evacuación familiar. Cuarto paso. En la parte posterior de la misma hoja, o sea, en la parte de atrás de la misma hoja, ahora vamos a dibujar y escribir otra acción, como por ejemplo, preparar la mochila de emergencia. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. En este caso, yo he representado a sí mismo con una imagen, he colocado aquí también la frase, preparar y tener lista nuestra mochila de emergencia. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el trabajo en nuestro rotafolio. Mira, el día de hoy hemos trabajado 3 hojitas, así que recuerda seguir paso a paso. Recuerda que para escribir es importante que junto a tu familia generen varias ideas de lo que pueden hacer antes de que se produzca un desastre. Luego debes seleccionar las más importantes y escribirlas en una secuencia lógica, usando correctamente las reglas de escritura, las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación.
Para aprender un poquito más sobre el descubrimiento del significado de palabras por contexto, te vas a dirigir a tu libro de lengua y literatura. En la página 87 vas a leer y a resolver las actividades que vas a encontrar en esta página. Y con esto, mis queridos niños y niñas, hemos finalizado nuestra actividad de hoy. Recuerda, quédate en casa, protégete y protege a los tuyos. Guarda todos tus trabajos y actividades en tu portafolio y nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo juntos desde casa. Chao, chao.